vamos a hablar de transformaciones lineales. Bien, como definición y las propiedades de las transformaciones lineales, ¿qué es una transformación lineal? Dice que es una transformación lineal corresponde a una función. Por lo tanto, por ser una función, tiene su dominio, que lo llamaremos aquí núcleo o kernel para las transformaciones lineales, y su codominio, llamado imagen, con la particularidad de que estos son espacios vectoriales. Quiere decir que nosotros tenemos una función para espacios vectoriales. Entonces, tenemos dos espacios vectoriales, v y w, y una función que va de v a w. O sea, una regla de asignación que transforma vectores de v en vectores de w. Pero bien, no toda función de transformación de vectores de v en vectores de w es una transformación lineal. Debemos de cumplir con estas condiciones. Que la transformación lineal de v a w es una transformación lineal si y solo si nosotros podemos tener dos elementos del espacio vectorial que sumados los podríamos descomponer en la transformación lineal de la suma de cada uno de ellos para toda u y v que pertenecen al espacio vectorial de v. Técnicamente podemos nosotros sumar los elementos y después aplicarle la función de transformación y debe ser lo mismo que a cada elemento nosotros aplicarle su transformación por separado y después sumarlos. Bien. La número 2 es la correspondiente a que a todo elemento del espacio vectorial lo podemos multiplicar por un escalar k para aplicarle su transformación o poder transformar el vector v o el elemento v, transformarlo y después multiplicarlo por el escalar. Esto para todo v que pertenece al espacio vectorial y para todo valor de k que pertenece a los números reales. Entonces, las transformaciones lineales con frecuencia se denominan operadores lineales. Se escriben t tal que v se va a transformar a w para indicar que t toma el espacio vectorial real de v y lo lleva al espacio vectorial real de w. Esto es, t es una función con v como su dominio y w como su imagen. Se escribe indistintamente tv o tdv y esto denota lo mismo, las dos letras t de v. Esto es análogo a la notación funcional o de las funciones f de x, donde pues, se lee como tal, f de x. Bien, vamos a comentar algunas propiedades de la transformación lineal. La primera propiedad es que la imagen del vector nulo del dominio 0v es el vector nulo del codominio 0w o el núcleo, ¿verdad? Y de la imagen. En este caso, tenemos que en un vector 0, el vector nulo, al momento de ser transformado, pues tenemos un vector nulo o vector 0 en el segundo espacio vectorial, espacio de W. Entonces, como demostración diríamos que la transformación de vector nulo del espacio vectorial V es la transformación del espacio nulo del vector de un elemento V, que es lo mismo que 0 por la transformación de un elemento de V, que es igual a 0 por algún elemento del espacio W, que es igual a 0W. Entonces, donde este 0V como el producto escalar del 0 por cualquier vector del espacio vectorial. Hemos usado la segunda condición que debe cumplir la transformación lineal y finalmente hemos vuelto a usar la propiedad de los espacios vectoriales sobre el producto escalar 0 por cualquier vector, que es
eh, uno de los dos teoremas que vimos ahorita anteriormente. Entonces la propiedad 2 dice que la imagen del vector menos v es igual al opuesto de la imagen de v. ¿Qué quiere decir esto? Que pues si nosotros tenemos la transformación de un elemento de v negativo, es lo mismo que menos 1 por la transformación de ese elemento de v. Entonces, pues la justificación está en el mismo teorema de ahorita. La transformación de menos v es igual a la transformación de menos 1v, que es lo mismo que sacar el escalar menos 1 por la transformación de v, que es lo mismo que menos t por v. La tercera propiedad es que consideremos una cantidad de vectores R en el espacio vectorial de V. ¿Sí? Todos estos vectores pertenecen a ese espacio vectorial y tomaremos una combinación lineal en el dominio, o sea, en el espacio de V, alfa B1, alfa B2, alfa hasta alfa R, BR, donde alfa pertenece a R, o sea, alfa son números reales. Y si aplicamos la transformación lineal de T de este espacio V a W, teniendo en cuenta que las propiedades enunciadas ahorita, esto nos resulta que la transformación del lineal, la transformación de estos vectores multiplicados por su eh, escalar nos daría lo mismo que llevarlos hacia afuera. Alfa t b1 más alfa t b2 más alfa t b3, así sucesivamente hasta alfa r t br. Quiere decir que aplicamos que el escalar lo podemos sacar de la transformación. Entonces, tenemos que, para, como teorema, esas transformaciones de B hacia W, a W, eh, para todos los vectores U, B, B1, B2, en el espacio vectorial V y todos los escalares alfa, podemos tener que la transformación de el vector nulo, o el elemento 0, es 0. La transformación de U menos V podemos separarla como transformación de U menos transformación de V. Y las transformaciones de esos vectores alfa B1 más alfa B2 o estas combinaciones lineales que están aquí serían alfa TB1, alfa TB2, donde el escalar pues se, lo sacamos. ¿Sí? Entonces, aquí hay que denotar que como dice aquí, este vector nulo en 0 es del espacio vectorial V y este vector 0 es desde el espacio W. Entonces, nosotros tenemos que la suma de dos vectores nulos, pues lo podemos tener por separado como la suma de esos dos vectores nulos, que a su vez nos da un vector nulo en el espacio vectorial de W. Y como decíamos ahorita también, pues la suma de dos elementos lo podemos separar en sus sumas por separado de sus transformaciones lineales. ¿Sí? Entonces, estos, estos teoremas son los que habíamos explicado ahorita. Este teorema 2 dice que un espacio vectorial V de dimensiones finitas y este espacio vectorial obviamente tiene una base que le llamamos base B, que son los vectores B1 hasta Bn, y también tenemos elementos W, que son vectores del espacio W, y decimos que nosotros tenemos T1 y T2, que son dos transformaciones lineales de B en W, tales que T1 por B1 es igual a T2 por B2 y así sucesivamente, que pertenecen a W. Entonces, para cualquier vector V que pertenece al espacio vectorial B, tenemos una transformación de este vector que sería igual a la transformación de otro vector. Eso quiere decir que T1
O esa transformación T1 es lo mismo o es igual que la transformación de 2. Bien, ¿cómo es esto? Como ves, una base de este espacio vectorial existe un conjunto único de escalares, ¿verdad? Ese conjunto de escalares alfa 1 hasta alfa n, tal es que esa v puede ser una combinación lineal de los otros vectores, ¿sí? Entonces nosotros podemos decir que esa transformación de ese vector v, que es una transformación lineal de estos otros vectores de la base multiplicados por sus escalares, ¿sí? Nosotros podemos entonces tener técnicamente esos vectores que pueden generar a este v multiplicados por sus escalares, y nosotros podemos decir a través de los teoremas que ya tenemos que estas transformaciones de v pues son un vector en w multiplicado por el mismo escalar, otro vector w por el mismo escalar y así sucesivamente. Entonces, pues, por lo tanto, tenemos otra transformación de elemento v, que este elemento v lo podemos descomponer en sus vectores v multiplicados por un escalar para hacer la combinación lineal que generaría este v, y que, como acabamos de ver, podemos separarlos de la forma que ya hemos comentado. Y obviamente esta transformación 2 de v1 pues nos genera un vector en w. Entonces, con esto podemos decir que la transformación 1 de ese v es igual a la transformación 2 de esa v. Técnicamente que estos dos serían lo mismo. ¿Por qué? Pues porque estos generan a este v, estas combinaciones lineales. Bien, ¿qué son las propiedades de las transformaciones lineales en la imagen y núcleo? Este, este tipo de transformaciones, estas transformaciones, si nosotros conocemos el efecto de la transformación lineal sobre los vectores de la base, o sea, nosotros reconocemos a los vectores de la base y sabemos cómo se afectan, entonces nosotros podemos reconocer o podemos saber cuál sería el efecto sobre cualquier otro vector. Técnicamente, si nosotros tenemos una transformación lineal, por ejemplo, de R3 en R2, quiere decir que vamos a tener vectores de R3 que los vamos a llevar hacia un espacio R2. Esa transformación está definida por estas tres. Nosotros podemos decir que la transformación del 1, 0, 0 nos genera un vector en R2, 2, 3, y tenemos la transformación de 0, 1, 0, que tenemos al menos 1 y 4, y 0, 0, 1, que nos genera esta transformación al vector 5, menos 3. Si ustedes observan, aquí tenemos, en R3 tenemos los vectores base 1, 0, 0, 0, 1, 0 y 0, 0, 1. Quiere decir que si hacemos la transformación de este vector a R2, nos da este. Hacemos la transformación de este, nos da este. Hacemos la transformación de este vector y nos genera este vector en R2. Y nos dice el ejercicio que calculemos esta transformación. Entonces, decimos que 3 menos 4, 5. Esta la podemos descomponer como este vector, lo podemos descomponer como una combinación lineal de este y este, ¿verdad? Que son las bases. Entonces, nosotros decimos que si esa transformación de 3, 4, 5, pues podemos decir que podemos hacer la transformación de 3 por la transformación de el el vector base, menos 4 veces por la transformación del segundo vector base, más 5 por la transformación del tercer vector base. Y estas transformaciones ya las conocemos porque aquí están. Entonces, ¿qué hacemos? 3 por
¿Y qué es lo que nos da la transformación de 1, 0, 0? Aquí está. Menos 4. ¿Y qué es lo que nos da o nos genera la transformación de 0, 1, 0? Pues este que está aquí. ¿Y qué es lo que nos genera la transformación de 0, 0, 1? Este que está aquí, que aquí lo tenemos. Realizamos las operaciones y reducimos. Por lo tanto, la transformación de 3 menos 4, 5 es 35 menos 22. Esta es que está aquí. Quiere decir que si nosotros conocemos cuánto es el resultado técnicamente de las transformaciones de las bases, pues podemos calcular cualquier otra transformación de otro vector. Bien, entonces, si tenemos un espacio vectorial finito con bases B1, B2 hasta Bn, y tenemos también un espacio vectorial W, y este contiene vectores W1, W2 hasta Wn. Entonces, existe una transformación lineal de T tal que de B a W. Nosotros podemos decir que la transformación de V es igual a W para cada uno de los vectores, ¿verdad? Ya se observan aquí, es transformación de BI es igual a WI para la I desde 1, 2, 3 hasta N. Entonces, la función T se define como la transformación de BI a WI. Si este V es una combinación de alfa 1 B1 más alfa 2 B2 hasta alfa NBN, entonces nosotros podemos tener que esa transformación de V es igual a la alfa W1, alfa W2, alfa WN, o sea, a estos constantes multiplicadas por cada uno de los vectores W. Entonces, como la base es una base para V, entonces está definida para toda V que pertenece a ese espacio vectorial. Y como W es un espacio vectorial también, esa transformación de V también pertenece a W. Entonces, falta demostrar que T es lineal. Lo que se deduce directamente de la ecuación de que si nosotros tenemos ese vector U, ¿sí? O ese elemento U, que se puede generar a través de alfa 1 B1, o sea, una combinación lineal de los elementos del espacio vectorial, ¿sí? Esa V también puede ser una beta B1 más beta B2, o sea, otro, otro constante, u otras constantes, entonces beta NBN, entonces nosotros podemos decir que la suma de dos elementos del espacio vectorial podemos encontrarla también a través de las combinaciones lineales de esos elementos. Por eso podemos decir que la transformación de U más la transformación de V es lo mismo que la transformación de U más V. ¿Sí? Y como lo comentábamos también ahorita, la transformación de alfa V, esta alfa es un escalar, podríamos hacer también que sea alfa transformación de V. Y es lo mismo. Entonces, ¿qué es el núcleo y la margen de una transformación lineal? Nosotros tenemos a V y W, que son dos espacios vectoriales y que están ligados o definidos para que la transformación de B a W a través de esta función. Entonces, el núcleo de T es escrito, denotado por nu de T, está dado por ese núcleo de T es el vector V tal que pertenece al espacio vectorial V y está definido o que esa transformación de V es 0. Y la imagen de T, denotada por I de T, está dada por la imagen de T, que son todos los elementos W, tal vez que estos elementos pertenecen a W y cumplen con la regla de que W es una transformación de V
para alguna v que pertenece al espacio vectorial. Entonces, vamos a analizar la función, que es una transformación lineal. Tenemos la transformación lineal de R3 a R2, como lo vimos ahorita con un ejemplo. Por lo tanto, esa transformación de este vector en R3 va a ser el vector en R2, X más Z y Y menos 2Z. Y este vector pertenece a R2. Entonces, controlaremos el primero, el transformador o la transformación de 0V, que también sea 0W para los espacios vectoriales. Esta pues es una condición necesaria. Si no se cumple, no es una transformación lineal. Como el vector nulo de R3 es 0, 0, 0, que debería ser lo mismo que el vector nulo en R2 al aplicarle la transformación, entonces esta función es una candidata a ser transformación lineal. Sí, cumplió. Y para demostrar que es una transformación lineal hay que comprobarlas. Entonces, nosotros podemos decir que la transformación de la suma de dos elementos del espacio vectorial la podemos separar en la suma de sus elementos transformados, tales que estos pertenezcan a U, estos dos U y V pertenecen a V. Entonces tomamos dos vectores de R3, U1 o U y V. Nosotros podemos decir que U más V es igual a transformación de U más la transformación de V. Entonces, vamos a hacer la suma. Si hacemos la suma de las componentes, pues esta sería X, esta sería Y y esta sería Z, ¿verdad? Y